Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp +57 321 296 5956, +57 321 296 5956. Ya que en marzo se conmemora el Mes Internacional de la Mujer y por ser el 2025, año en el que se está emitiendo este episodio, que usted está escuchando en estos momentos, año en el que publicamos la serie sobre las persecuciones del Imperio Romano en contra del cristianismo entre los años 67 y 313 después de Cristo. En esta ocasión vamos a dedicar un capítulo a la vida y obra de tres mujeres de esta serie que eligieron serle fiel a Cristo hasta el último suspiro de su vida, muy a pesar del tormento al que fueron sometidas. Y hoy por hoy conforman el maravilloso universo que integra toda esta cantidad de leales mártires. Estos son los testimonios de Felicitate, Perpetua y Susana, mujeres de fe. Este es un episodio especial. Felicitate, una cristiana devota y virtuosa, ilustre dama de origen romano, que gozaba de una muy buena posición en los tiempos de la persecución del rígido emperador Marco Aurelio. Estamos hablando del 161 después de Cristo, año en el que este hombre ascendió al trono del imperio. Pues resulta que esta reconocidísima mujer cristiana, Felicitate, o Felicitas también como se le puede encontrar, además de su devoción, de su posición social y de su testimonio cristiano, era bastante admirada porque tenía 7 hijos. Imagínense, 7 hijos, todos varones, y a quienes había levantado en los principios cristianos de una manera bastante ejemplar. Porque, entre otras cosas, esta mujer era viuda. Imagínense. O sea, encima de ser viuda, criar 7 machos, una mujer, ella solita. Tremendo reto de la vida para una mujer y para una mujer cristiana. Y criarlos precisamente en los principios espirituales y en plena persecución del Imperio Romano. O sea, de verdad que esta mujer es admirable. Sí que es admirable. Miren, ha habido en estos últimos años una avalancha con este asunto del empoderamiento de la mujer, que el poder femenino, que las mujeres facturan, que luchen por lo que son, que no sé qué cuántos, que sí más. Y este asunto es viejo, es muy viejo, el empoderamiento de la mujer. O sea, ese tema no es de ahora, eso viene de hace mucho tiempo atrás. El empoderamiento de la mujer se lo otorga el Espíritu Santo a la mujer, como se lo puede otorgar a un hombre también para impactar a su familia, a su sociedad reflejando el carácter de Cristo, para hacer una influencia pues en el contexto en el que se encuentre. Esta mujer desde su contexto fue una mujer empoderada. Felicitate, sí, señores, pero demasiado empoderada, pero demasiado. Como esta mujer, el mundo necesita millones, así como millones de hombres también necesita. Esa es la más grande necesidad del mundo. Y esta mujer piadosa la tuvo clara, pero clarísima, muy a pesar de haber pasado a la historia como una mujer mártir. Figúrense ustedes, Felicitate había educado a sus 7 hijos, ella sola, solita, en la más ejemplar y admirable piedad. O sea, los levantó bien criados, bien pero bien criaditos en las cosas del Señor. Y realiza esta obra tan admirable para que vengan los degenerados del Imperio Romano a matárselos
uno por uno. Oiga, eso no se hace. El mayor de ellos se llamaba Enero, así como el primer mes del año. El primer hijo de Felicitate se llamaba también así, Enero, el hijo mayor. Los demás tenían por nombres Félix, Felipe, Silvano, Alejandro, Vital y Marcial. Esta valerosa cristiana tuvo que ver morir uno por uno de la forma más bestial y brutal con la que una madre jamás siquiera llegara a pensar, ni por equivocación, que sus hijos les fueran arrebatados, que sus hijos le fueran asesinados. O sea, que se le pase por la mente, no creo. Felicitate se dedicó a obras de caridad y con su ejemplo convirtió a muchos a la fe cristiana. Y esto lo que hizo fue despertar la bestia envidiosa gigante que llevaban por dentro esos sacerdotes paganos de Roma, que corriendo fueron al emperador Marco Aurelio y la denunciaron. Así hicieron estos enemigos de la fe, enemigos de la verdad, por pura envidia, oiga, nada más porque era una mujer cristiana, siendo de buena influencia para su contexto social inmediato. Publio, el prefecto de Roma, así se llamaba, es quien Publio, el prefecto de Roma, él se apersona judicialmente del caso y al abordarla la obliga a que se postre en adoración ante los dioses romanos. ¿Y ustedes qué creen que pasó? Esta mujer, esta piadosísima mujer, esta empoderada mujer, es que eso sí es empoderamiento, hermano. Felicitate, con firmeza y heroísmo, se niega rotundamente a lo que Publio, el prefecto, no el perfecto prefecto, el prefecto perfecto, Publio, lo que él le está obligando a hacer, pues ella rotundamente se niega. ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué podrían pensar ustedes que cuando ella rotundamente se niega ante el gran prefecto de Roma, qué pudo haber pasado ahí? Pues que sus hijos, sus 7 hijos, siguiendo el ejemplo de su valerosa madre, tampoco cayeron en la idolatría a la que estaban siendo todos obligados. O sea, estos muchachitos que también la tenían clara, que habían sido levantados en la piedad, en los principios espirituales, están viendo que a la mamá la arrestan, van y la denuncian, la enjuician públicamente, la judicializan, la obligan a postrarse. Imagínense que obliguen a la mamá que los había guiado y los había levantado en los principios. Pues ellos también se negaron y tampoco cayeron en la idolatría a los que estaban siendo presionados. Son 4 jueces quienes les condenan a muerte por diferentes formas. Y mira, cuando estos 4 jueces los condenan a ser asesinados, Felicitate rogó a Dios que no la mataran a ella delante de sus hijos. Está viendo tú. ¿Y por qué le pidió eso a Dios? Para poder animarlos durante su tortura y muerte y así ellos no llegaran a negar a su Dios. Explícame tú esa valiente acción, por favor, en el ombligo de la persecución, con un gozo que yo no lo puedo ni entender ni describir aquí en este relato. Con tremendo gozo, esta valiente mujer de Dios acompañó a sus hijos uno a uno y presenció la muerte de toditos los 7. Enero fue azotado hasta la muerte. Félix y Felipe fueron golpeados con garrotes hasta morir. Silvano fue lanzado de cabeza por un precipicio. Alejandro, Vitales y Marcial fueron decapitados. Después de presenciar todo este horror, esta mujer de fe es finalmente decapitada con la misma espada con la que decapitaron a sus últimos 3 hijos. Nunca lo olvidemos, se llamaba Felicitate. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, en Google Podcasts, en Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube
siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. No dejen de pasar por nuestra página web, estamos compartiendo novedades siempre. En las historias proféticas del mundo estamos emitiendo un episodio especial dedicado a las mujeres de fe, por motivo del mes de marzo, en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Pues el mes internacional de la mujer, ya todo el mes de marzo. Aquí nosotros resaltamos el testimonio de aquellas mujeres que han sobresalido en la historia del plan de la salvación por su ejemplar y admirable testimonio espiritual. Esto que está usted escuchando en estos momentos es el fragmento número 2. Y estamos tomando como referencia en esta ocasión la experiencia de 3 mártires, de 3 mujeres mártires, mártires cristianas, en el mar de mártires que sobresalieron durante las persecuciones del Imperio Romano que se estallaron en este mundo entre los años 67 y 313 de nuestra era. En el segmento anterior vimos a la piadosa Felicitate o Felicitas, mártir cristiana en el periodo de gobierno del emperador Marco Aurelio, el rígido Marco Aurelio. Ahora, cuando Septimio Severo llegó al trono del Imperio Romano en el 192, ahora de Marco Aurelio, nos saltamos a Septimio Severo. Él monta su gobierno, es nombrado emperador romano en el 192. Como cosa rara, se desató en contra de los cristianos nuevamente otra cruel persecución, temible y horrible. En medio de toda esa nube de mártires que entregan su vida por Cristo, en los años que el azote de Septimio caerá sobre todos estos fieles, se destaca de manera muy prominente el nombre de Perpetua. ¿Escucharon bien? Perpetua. No se les olvide ese nombre. Yo creo que ya Felicitate no se les va a olvidar jamás y creo que el de Perpetua tampoco. Perpetua. No, y no solamente Perpetua, su sirvienta que se llama Felicidad. De Cartago, las dos, Perpetua y Felicidad. Lo que ocurrió con estas 2 mujeres sí que fue la física infamia, les quiero decir. La física y literal infamia. Y usted dirá, ¿con ellas también? Sí, señores, con ellas también. Ya esto se sale de todo orden. Perpetua era la patrona de Felicidad. Perpetua era una chica, era una muchacha de apenas 22 añitos. Una muchachita. Pero era una cristiana de muchísimo dinero y usted dirá, caramba, y en aquella época existían cristianos de muchísimo dinero, sí señores, de influencia. Eso lo hemos contado aquí en la serie de las persecuciones del Imperio Romano, usted se ha visto con todos estos ejemplos. Perpetua, ella era miembro de una familia bastante adinerada y de fuerte influencia social ahí donde ellos vivían, en Cartago. Eran muy estimados por toda la gente de ahí, de su localidad. Perpetua tenía un pequeño hijo de apenas unos meses de nacido, mientras que Felicidad, su sirvienta o su esclava, estaba embarazada por aquellos días en los que Septimio asolaba la iglesia. O sea, Perpetua tenía un hijo recién nacido, Felicidad estaba esperando el nacimiento de su hijo, estaba en estado de embarazo, era madre gestante. De hecho, estaba ya próxima a dar a luz por esos días. Resulta que Perpetua y sus familiares se habían convertido al cristianismo por medio de la obra misionera de Sáturo, quien era diácono. Sáturo, así se llamaba. Él hizo la obra misionera con ellos y a todos los convirtió. También sus otros sirvientes fueron convertidos junto con ellos: Saturnino, Secúndulo, Revocato y otros más. Resulta que los oficiales romanos arrestaron a toda esa familia. Perpetua se encontraba celebrando un servicio religioso en su casa de Cartago
cuando llegó la policía del emperador y la llevó prisionera. Y no solamente a ella, junto con Felicidad, que está embarazada, y todos sus demás sirvientes. En el proceso, los jueces les ordenaron que se convirtieran a la religión romana y que empezaran a adorar a sus deidades. O sea, mira tú el modus operandi de toda esta persecución, todo este decreto de muerte que se impuso, porque para allá vamos. Muy bien. Les ordenan entonces que además de convertirse a la religión de Roma, que ahí mismo, por obligación, por decreto judicial, tenían que empezar a adorar a sus deidades, a sus dioses, pues que eran un montón. Pero ante su negativa a adorar a los dioses paganos, fueron enviados a prisión todos los encarcelaron. Y posteriormente condenados a muerte en el anfiteatro, en medio de unas jugarretas, como especie de unos juegos, a manera de una cena de despedida de un banquete que se iban a dar los romanos con ellos, a la que le llamaban la cena libre. ¿Cómo te parece? Así se llamaba este juego de muertes, este juego siniestro, este juego de sangre, la cena libre. Mientras estaba en prisión y por petición de sus compañeros mártires, Perpetua fue escribiendo en un diario todo lo que le iba sucediendo en sus días de cautiverio. Oiga, ¿no les parece interesante que así como existió el diario de Ana Frank durante su cautiverio en los campos de concentración nazi, y que se ha convertido en todo un bestseller, pues sería como interesante también leer el diario de la mártir Perpetua, ¿cierto? Ella fue escribiendo en su diario todo lo que le iba sucediendo en los días en que la tenían encerrada. Y en un segmento de dicho diario, Perpetua relató lo siguiente, abro comillas. Mira lo que dice ella. Nos echaron a la cárcel y yo quedé consternada porque nunca había estado en un sitio tan oscuro. El calor era insoportable y estábamos demasiadas personas en un subterráneo muy estrecho. Me parecía morir de calor y de asfixia y yo sufría por no poder tener junto a mí al niño que era de tan pocos meses y que me necesitaba mucho. Yo lo que más le pedí a Dios era que nos concediera un gran valor para ser capaces de sufrir y luchar por nuestra santa religión. Cierro comillas, punto. Mientras permanecía en la cárcel, oiga, ¿cómo vieron esa ahí? Lo que ella relató, lo que les acabo, no, el diario de Perpetuo es una cosa para ponerse a llorar. Mientras permanecía en la cárcel, Felicidad dio a luz a una niña quien fue adoptada por otro cristiano. Acuérdate que ella está embarazada. Uy, la fecha de la temible cena libre llegó y todos estos fieles fueron llevados al anfiteatro. Eso estaba abarrotado en pleno espectáculo y en medio de las hambrientas bestias. Revocato y Sáturo fueron devorados horriblemente. Sáturo, que mientras estaba, les cuento, mientras estaba en los días de su encarcelamiento, aprovechó y convirtió a varios ahí, ¿no? O sea, no perdían la oportunidad. Pero ellos son devorados de una manera casi que súbita. Bien, Saturnino es decapitado y Secúndulo muere estando preso, o sea, muere en cautiverio. Por su parte, Perpetua y Felicidad fueron envueltas dentro de una malla y las tiraron en la mitad de la plaza, desnudas. Soltaron a un toro embravecido que se lanzó primero contra Perpetua, dejándola gravemente herida. O sea, ella queda inconsciente, sin sentido, para después este mismo toro irse contra Felicidad, corneándola terriblemente. Sin embargo, ambas permanecían vivas, por lo que el verdugo las decapitó con su espada. Estas dos mujeres de fe, la una adinerada e influencia y la otra humilde y sencilla sirviente, jóvenes, esposas y madres, que en la flor de la vida eligieron renunciar a las comodidades de un hogar con tal de permanecer fieles a la fe de Jesús. Este martirio glorioso aconteció un 8 de marzo del 205. La historia de Susana, la mártir Susana,
tercera mujer de fe escogida para el relato de este episodio especial, es una historia de honor que no tiene precio, pero ningún tipo de precio. Escuche, nos trasladamos ahora a los años de la persecución del emperador Diocleciano. Oiga, esta fue la persecución, la gran persecución. De hecho, se le resalta así en las páginas de la historia, la gran persecución. Se le resalta y se le recuerda como la peor, la más trágica, la más sanguinaria de todas las 10 persecuciones del Imperio Romano en contra de los cristianos. Esta cerró no con broche de oro, sino con broche de sangre el siniestro período del segundo sello de Apocalipsis en el 313, cuando toda esta pesadilla acabó. Susana era romana, nació en Roma, ella fue romana, hija de Gabinio, elevado a sacerdote una vez se convirtieron en cristianos. Ella tan encantadora de personalidad como bella de físico, o sea, una belleza hermosa. Y su erudición e inteligencia igualaba a la de su padre Gabinio. Imagínate, o sea, además de ser encantadora de personalidad, además de ser hermosa físicamente, o sea, esta mujer era una lumbrera de intelecto. Era hija de Gabinio, pero además Gabinio era hermano de Cayo, el nada más y nada menos que obispo de la iglesia cristiana que estaba situada en Roma. Objetivos principal de la persecución. O sea, por todos lados Susana era pero grave, como blanco de los temibles perseguidores de Diocleciano, ¿no? Quiero decir, papá y tío, fuertes líderes de la iglesia por aquellos días. Pero además de esto, esta familia guardaba un parentesco con el mismísimo emperador Diocleciano, eran parientes. Mejor dicho, no sabe uno decir si estaban de buenas o si estaban de malas. Pues resulta que Gabinio había educado a su hija Susana con gran esmero y dedicación en el temor de Dios y en su sentido amor hacia su Dios Jesucristo. Susana, escucha bien, Susana había tomado un voto privado y personal de virginidad, o sea, de castidad. Se propuso a conservar su pureza sexual y reservarse hasta que se entregara al hombre que Dios mismo eligiera para ella. O sea, era toda una doncella esta dama, esta muchacha. Ahora, sabiendo todo esto, el emperador Diocleciano escuchaba y escuchaba tantas alabanzas de Susana que quiso regalarle ese trofeo de mujer, ese privilegio a uno de los favoritos de su corte, nada más y nada menos que a su hijastro, Maximiano, a quien le estaba buscando esposa. Ese Maximiano, mejor dicho, en el gobierno de Diocleciano gozó de todos los privilegios y de todos los cargos de privilegio. Fue César, tuvo el título de Augusto, coemperador, emperador, emperador senior, de los políticos que creó la famosa tetrarquía romana. En fin, Diocleciano se lanzó a obtener el consentimiento de la bellísima joven Susana para casarse con su favorito, con Maximiano. Diocleciano envió un mensaje a Susana con un servidor de él llamado Claudio, que también era pariente, era tío de Susana. La joven cristiana se entera de los planes del emperador y, como cualquiera de nosotros bien podría imaginarse, Susana se negó rotundamente a casarse con Maximiano. Es más, ella inmediatamente le cuenta a Gabinio, su padre, y a Cayo, su tío, su rechazo absoluto a lo que consideraba otro abuso excesivo por parte del emperador Diocleciano. Y además argumenta que jamás se casaría con un hombre responsable de la matanza de un número infinito de cristianos. Miren, esta posición tan firme y admirable de Susana lo que hace es que provoca que Claudio, el emisario que el emperador mandó, se convirtiera por su confesión de fe y además se entregara como un ferviente penitente del cristianismo. Oiga, efecto contrario, o sea, esta mujer definitivamente era impactante. Y no solamente se convirtió él, Claudio recibió el bautismo junto con su esposa Prepedigna, que se llamaba así, y sus 2 hijos. Enseguida puso en libertad a sus esclavos y repartió sus bienes entre los pobres. Claudio desde entonces no se volvió a aparecer jamás por la corte del emperador.
Vean una cosa, cuando este hombre Diocleciano no recibió respuesta de su mensajero sobre los resultados de la vuelta que le mandó a hacer, y encima de eso se enteró de la conversión de Claudio y todo lo que había pasado con él, se metió una embravecida, eso le hirvió la sangre, la bilis casi que se le estalla por ojo, nariz y boca, que en un momento de altísima y efervescente ira, dio la orden de arrestar no solamente a Claudio, sino a Susana, a Gabinio su papá, a Cayo su tío y a otros cristianos que nada tenían que ver en este novelón, o sea, a todo el mundo. ¿Y esto qué fue? Amarren a este loco que anda suelto. Cójanlo, pero cójanlo ya porque no nos manda a matar a todos. Y es que eso era precisamente lo que buscaba Diocleciano, darle debajo a toda esta gente y a todo el que se asomara la cabeza por ahí. Por orden de Diocleciano, otro de sus favoritos, Julián, es el comisionado para eliminar a la joven. A Susana la arrestan en su propia casa, la golpean salvajemente. Susana y su padre son decapitados. Claudio y toda su familia son quemados vivos. La esposa del emperador de Diocleciano, Prisca o Serena, como se le conoce, que también era cristiana en secreto, por cierto, oye, vaya dato, ¿no? O sea, el esposo acabando con los cristianos y la esposa disque cristiana. Pues resulta que Prisca o Serena, se le llama de ambas formas, esposa del emperador Diocleciano, toma el cuerpo de Susana y clandestinamente lo entierra, lo sepulta. Y hasta se dice que conservó la sangre de Susana como una reliquia. Años más tarde, su tío Cayo transformó la casa de Gabinio en una iglesia, la cual con el paso del tiempo se convirtió en el convento de las monjas cistercienses. En la historia del gran conflicto, en esta bélica guerra entre el bien y el mal, más específicamente en el periodo apocalíptico del segundo sello, el caballo bermejo, que se cumplió entre los años 67 y 313 después de Cristo, durante las sanguinarias persecuciones del Imperio Romano en contra del cristianismo, fueron muchísimas las mujeres espirituales que integraron el gran universo de mujeres de fe del pueblo de Dios, y en esta ocasión, en este episodio especial, en la historia profética del mundo, quisimos acercarlos a ustedes al testimonio de 3 de ellas que nunca pasarán de moda, que siempre recordaremos porque su legado es más que oportuno cuando de conmemorar el Mes Internacional de la Mujer se trata. ¡Felicidades! ¡Felicidades a ti, mujer de fe! Resumimos y nos fuimos. Uno, entre la gigantesca constelación de fieles mártires cristianos durante las persecuciones del Imperio Romano, sobresale una destacada lista de mujeres de fe. 2. Felicitate, en tiempos de Marco Aurelio, representa a las miles de mujeres mártires que se entregaron junto con sus hijos. 3. Perpetua es un ejemplo de mujer consagrada que no compromete su fe a pesar de su importante posición social durante el gobierno de Septimio. 4. Susana fue fiel al amor de Jesús, aunque el sanguinario Diocleciano la desafiara a muerte. 5. Teniendo muy presente que el papel de la mujer en esta tierra es único, que todas han sido llamadas para un noble y alto propósito, produce para ustedes May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes un feliz día, en especial a todas las mujeres.